Una mujer llamada Bárbara Combes, de 63 años, se presentó ante la policía para confesar un crimen espantoso que había estado oculto durante tanto tiempo. Según su declaración, había matado a su propio padre y enterrado su cuerpo en el jardín trasero hace más de 10 años. Todo comenzó con una caja misteriosa. Entonces, ¿qué había dentro de esa caja? Que pudo haber llevado a una mujer de más de 50 años a tomar una decisión tan brutal. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros últimos videos. En una fría tarde de enero de 2006, Bárbara Combes, entonces de 51 años, entró en su pequeña casa en el pueblo de Stockport, en el Gran Manchester. Después de pasar toda la mañana afuera en el jardín, se estaba preparando para plantar algunos árboles nuevos, aún sosteniendo una pala con tierra pegada. La tranquila atmósfera envolvía la cocina mientras entraba con un tenue rayo de sol filtrándose por la ventana y proyectando haces de luz sobre el viejo suelo de madera. Al dejar la pala a un lado, Bárbara se detuvo de repente, sus ojos atraídos por una vieja caja de madera que yacía sobre la mesa de la cocina. La caja le resultaba familiar, la había visto muchas veces desde que era niña, pero cada vez que intentaba acercarse a ella, su padre, Kenneth Combes, de 87 años, siempre la detenía de forma muy brusca. Su padre siempre le había dicho que no tocara esa caja, como si contuviera un secreto que nadie debía conocer. Pero hoy, Kenneth había olvidado la caja allí y la curiosidad se apoderó de Bárbara. Se acercó con las manos temblorosas y abrió la caja. En el momento en que vio lo que había dentro, su cuerpo entero se congeló, sus ojos se abrieron de par en par y el corazón le palpitó en el pecho. El contenido la dejó atónita. No podía creer lo que veían sus ojos. Ese era el mismo secreto que su padre había escondido todos esos años. Incapaz de mantener la calma, Bárbara, temblando, tomó las fotos y fue a la sala. Al ver a su padre sentado allí, colocó cada foto justo frente a él. El rostro de Kenneth se tornó de repente pálido, sus ojos se llenaron de pánico y estalló una intensa discusión entre ellos. Bárbara exigió una explicación, pero en lugar de responder, Kenneth intentó evadirla, lo que solo aumentó su ira. Finalmente, en un ataque de ira, Bárbara perdió el control, aún sosteniendo la pala en su mano, y golpeó fuertemente a su anciano padre en la cabeza. Kenneth tambaleó, dándose la vuelta, pero solo a tiempo para recibir un segundo golpe, aún más fuerte que el primero. En un arrebato de locura, Bárbara usó un objeto afilado para golpear sin cesar a su padre, observando cómo perdía sangre gradualmente hasta que finalmente se desplomó por completo en el suelo. La sangre se derramó incontrolablemente, salpicando el suelo, y Bárbara permaneció allí viendo cómo su padre daba sus últimos suspiros en agonía. Se quedó inmóvil, mirando el cuerpo sin vida de su padre extendido en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblorosas, luchando por enfrentar la dura realidad que acababa de desarrollarse. Respirando profundamente, intentó calmarse, tirando discretamente de una alfombra vieja desde dentro de la casa, y envolvió cuidadosamente el cuerpo de Kenneth en ella. Arrastró su pesado cuerpo hacia el jardín trasero, con la vista fija en el gran árbol no muy lejos de la ventana de su dormitorio, donde sabía que podía esconder el cuerpo de forma segura. Bajo la tenue luz de la luna, Bárbara se agachó y comenzó a cavar un hoyo profundo junto al árbol, arrojando tierra con cada palada, mientras el frío choque de la pala contra la tierra hacía la escena aún más escalofriante. El sudor le perlaba la frente. Cada golpe de pala en el suelo se sentía pesado, como si estuviera desenterrando los duros recuerdos que deseaba borrar. Cuando el agujero fue finalmente lo suficientemente profundo, empujó cuidadosamente el cuerpo de su padre dentro, conteniendo sus emociones mientras lo miraba por última vez, y luego cubrió firmemente la tierra como si nada hubiera pasado. Bárbara cubrió la tumba con cuidado,
presionando cada capa de tierra para ocultar los rastros del crimen que acababa de cometer. Después de enterrarlo, Bárbara regresó a la casa, donde aún quedaban manchas de sangre en el suelo de la cocina y la sala. Con las manos temblorosas, limpió pacientemente cada rincón, con la esperanza de que al cubrir todo meticulosamente, la verdad quedara enterrada para siempre bajo el polvo del tiempo. No quería que nadie notara algo inusual. No quería que nadie supiera que había quitado la vida a su propio padre con sus propias manos. Cuando todo estuvo limpio, Bárbara dio pasos pesados de vuelta a la sala. Se sentó en el sofá, enterró su rostro entre las manos, llorando. Lloró por su culpa, por la agonía que carcomía su alma, con el rostro contorsionado por el dolor, sus ojos nublados mientras miraba la misteriosa caja aún sobre la mesa. Esa era la caja que contenía el horrible secreto, el objeto que había transformado a una mujer tranquila en una asesina inesperada. Entonces, ¿qué había exactamente dentro de esa caja? ¿Qué había llevado a Bárbara, una mujer de más de 50 años, a tomar una decisión tan brutal? El secreto dentro de esa caja era la clave de este crimen. Un secreto conocido solo por Bárbara y su difunto padre, Kenneth Cumbes, a quien todos los familiares y amigos consideraban un héroe de guerra y un verdadero caballero. Kenneth había servido en la Segunda Guerra Mundial, recibiendo varios premios prestigiosos por sus contribuciones durante esos brutales años de guerra. Era un hombre increíblemente tranquilo, amable e inteligente, cualidades que hacían de Kenneth el objeto de admiración, no solo entre amigos, sino también entre vecinos. Para ellos, Kenneth era un hombre ejemplar, siempre dispuesto a ayudar. A pesar de su edad, conservaba el porte de un caballero, ganándose el respeto y afecto de todos. Cuando Bárbara anunció que su padre había fallecido de un ataque al corazón y que no habría funeral, los vecinos se sintieron profundamente entristecidos. Lamentaban no haber tenido la oportunidad de despedirse del hombre que respetaban. Creían que Kenneth merecía una despedida digna, una que honrara sus contribuciones y su vida. Su repentina partida, sin una sola despedida, solo profundió la tristeza en sus corazones. Pero ninguno de ellos sabía que Bárbara escondía un secreto espantoso. Y la verdad aún más aterradora era que Bárbara no era la única que guardaba un secreto. Kenneth Cumbes, el hombre al que todos admiraban y respetaban, en realidad no era el verdadero caballero que pensaban. Detrás de su calma y sabiduría era un monstruo. Durante muchos años, Kenneth había ocultado crímenes horribles, secretos que solo Bárbara conocía. Para Bárbara, su padre era un hombre muy difícil y autoritario. No era el hombre amable y respetable que todos creían. En realidad, Kenneth era un hombre que buscaba controlar todo a su alrededor, sin dejar que nadie escapara de su mirada vigilante y su dominio. Creaba una tensión constante en la familia, donde cada acción y palabra de los demás debía seguir su voluntad. Desde los asuntos más pequeños hasta las decisiones más importantes, él siempre quería ser quien tuviera el control. No solo eso, Kenneth también era alguien que disfrutaba humillando a los demás, menospreciándolos para sentirse superior. Bárbara fue a menudo víctima de sus crueles palabras, miradas despectivas y acciones que herían profundamente su autoestima. Creció sintiéndose oprimida y temerosa, y no solo ella e incluso su hija, Islay, no pudo escapar del control de su abuelo. La naturaleza controladora y autoritaria de Kenneth convirtió las vidas de Bárbara e Islay en una secuencia interminable de días asfixiantes. Bárbara soportó una infancia y gran parte de su vida bajo la sombra del abuso físico y emocional de su propio padre. Las golpizas e insultos se volvieron una parte regular de la vida de Bárbara, y tuvo que soportarlos durante más de una década. Pero el aspecto más aterrador no era solo el abuso, era el comportamiento perverso de Kenneth. Para él, Bárbara no era una hija, sino una herramienta para satisfacer sus oscuros deseos. Cientos de veces tuvo que soportar las violaciones de su padre, sufriendo tanto física como mentalmente sin ningún medio de escape.
El punto máximo de la depravación de Kenneth se alcanzó cuando llevó a Bárbara, entonces solo una niña, a un club de fotografía. En este lugar aparentemente inofensivo, convirtió a su hija en un objeto para gente depravada. Kenneth obligó a Bárbara a exponer sus partes más inocentes y sensibles ante las cámaras de hombres extraños. Bárbara no tenía capacidad para resistirse ni medios para escapar, solo podía cumplir con los arreglos de su padre, consumida por un miedo y una vergüenza abrumadores. Fue solo cuando se casó que Bárbara experimentó una fugaz sensación de libertad, escapando del control opresivo de su monstruoso padre. Aquel matrimonio parecía ser la única forma en que Bárbara podía dejar atrás la casa llena de tantos recuerdos dolorosos. Después, Kenneth vivió con su esposa Marie y sus 3 hijos en una casa adosada en el sureste de Manchester. Pero ese matrimonio también pronto se desmoronó. Marie dejó a Kenneth llevándose a sus 2 hijos, y no mucho después, en la década de 1970, ella falleció. Años después, cuando el matrimonio de Bárbara también terminó en divorcio, decidió regresar a vivir con su padre, llevándose a su hija consigo. En parte debido a dificultades económicas, ya que Bárbara necesitaba un lugar estable para vivir, y en parte porque Kenneth ya era anciano y necesitaba cuidados. Bárbara se dijo a sí misma que, después de tantos años separados, tal vez podrían reparar el vínculo entre padre e hija y que Kenneth, ya un hombre viejo, podría haber cambiado. Sin embargo, la realidad fue más dura de lo que Bárbara jamás imaginó. La casa no había cambiado, y Kenneth tampoco, a pesar de su edad y su salud en declive. Kenneth seguía siendo un autoritario, rehusándose a ceder el control. Los días en la vieja casa rápidamente se convirtieron en otra pesadilla, ya que Bárbara se dio cuenta de que el tiempo no había borrado la cruel naturaleza de su padre. Con su naturaleza vil y perversa, Kenneth continuó abusando de Bárbara, incluso ahora que ella era adulta y había regresado a vivir con él. Esto llenó a Bárbara de un profundo asco, mientras la ira y el dolor crecían cada vez más en su interior. Estaba profundamente decepcionada de su padre, pero se sentía impotente porque no podía compartir su sufrimiento con nadie. Para todos los que lo rodeaban, Kenneth siempre era visto como la imagen perfecta de un padre devoto, un hombre respetable. Bárbara sabía que, si hablaba, nadie le creería su historia. Así que durante muchos años soportó en silencio. Pero todo cambió el día que Bárbara descubrió el horroroso contenido oculto en la caja secreta de su padre. En un solo instante, al abrir la tapa de la caja, Bárbara apenas pudo contener un grito. Miró las fotografías dentro de la caja con las manos temblorosas y una furia abrumadora comenzó a surgir en su interior. Frente a ella había docenas de fotografías de niños, incluida ella misma, capturadas de maneras indecentes y perversas. Para Bárbara, esas fotos fueron la gota que colmó el vaso. Sabía que nunca podría perdonar a su padre nuevamente. Esa noche, Islay, la hija de Bárbara de 18 años, regresó a casa con su rostro alegre y despreocupado como siempre. Pero al entrar, sintió una extraña soledad en el ambiente. La casa parecía más silenciosa de lo usual. No se escuchaba la voz de Kenneth llamándola ni el sonido familiar de la radio que siempre escuchaba. Instintivamente, sintiendo que algo estaba mal, Islay le preguntó de inmediato a su madre por la ausencia de su abuelo. Bárbara se quedó allí, tratando de mantener la calma, pero sus ojos mostraban un rastro de preocupación y las ojeras bajo sus ojos delataban su falta de sueño. Tranquilizó a su hija con una mentira preparada, diciéndole a Islay que su abuelo había fallecido repentinamente debido a una septicemia. La noticia golpeó a Islay como un golpe inesperado, dejándole el corazón dolorido. Le pidió a su madre más detalles, pero Bárbara permaneció en silencio, evitando la mirada inquisitiva de su hija. En los días que siguieron, Bárbara intentó asumir el papel de una hija en duelo. Expresó tristeza ante vecinos y amigos e incluso mantuvo distancia de personas cercanas para evitar preguntas incómodas. Luego, una tarde,
Bárbara recibió una llamada de su hermano Michael. La cálida voz de Michael era tan alegre como siempre, pero cuando empezó a preguntar por la salud de su padre, Bárbara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Michael dijo que quería visitar a su padre ese fin de semana para conversar y recordar viejos tiempos. Bárbara no pudo responder directamente, rompió en llanto y tuvo que inventar otra historia. Le dijo que su padre había fallecido repentinamente de un ataque al corazón en el hospital y que había decidido incinerarlo de inmediato, explicando que quería que las cosas fueran rápidas para que él pudiera descansar en paz. Michael, aunque sorprendido, aceptó en silencio la explicación de su hermana, creyendo que había hecho lo correcto. Y así, la historia de la desaparición de Kenneth se desvaneció gradualmente en el olvido. Nadie en la familia sospechó nada y nadie sabía que, bajo la húmeda tierra en el jardín trasero de Bárbara, su cuerpo yacía allí durante 12 largos años. Bárbara vendió la casa y se mudó lejos. Durante los siguientes 12 años, vivió una vida ordinaria como si nada hubiera pasado. Durante este tiempo, Bárbara también falsificó la firma de su padre para recibir su pensión y otros beneficios sociales, viéndolo como una reparación por todo lo que había soportado. Bárbara creía que el cuerpo de su malvado padre permanecería para siempre enterrado bajo tierra sin ser descubierto, hasta una fría tarde de invierno de 2017, cuando el nuevo propietario de la antigua casa de Bárbara decidió renovar el jardín. Desde que se mudó, apenas había prestado atención al patio trasero, dejando que las plantas crecieran sin control y bloquearan la mayoría de los senderos. Hoy decidió dedicar un tiempo a arreglar y darle un aspecto renovado al jardín. El hombre rápidamente agarró sus herramientas de jardinería, se puso guantes y comenzó a trabajar. Mientras limpiaba los arbustos, notó un árbol en un rincón apartado del jardín, extrañamente raquítico y marchito, a diferencia de la vegetación exuberante a su alrededor. Al ver que el árbol estaba muerto, el hombre decidió arrancarlo y despejar el área. Con los primeros golpes de la pala, una sensación escalofriante se apoderó de él, aunque no comprendía el porqué, continuó con su labor. Después de cavar un poco, la pala golpeó algo extraño, se detuvo y cuidadosamente excavó alrededor, hasta que emergió lentamente una vieja alfombra. Un hedor nauseabundo se elevó haciéndolo estremecer, pero la curiosidad lo llevó a agacharse y abrir la alfombra para inspeccionar. En cuanto la alfombra se abrió, lo que vio adentro lo dejó atónito, cayendo hacia atrás horrorizado. Frente a él había un esqueleto humano, huesos pálidos mezclados con gusanos retorciéndose, y un cráneo que rodó hacia afuera, paralizándolo de miedo. Le tomó varios minutos recuperar la compostura. Temblando, sacó su teléfono y llamó a la policía, tartamudeando mientras informaba sobre su espeluznante hallazgo. En cuanto recibieron el informe, la policía llegó rápidamente al lugar para recoger pruebas. Después de realizar pruebas de ADN, confirmaron que el esqueleto encontrado bajo la tierra en el jardín pertenecía, en efecto, a Kenneth. Los detectives examinaron a fondo cada rastro en la casa e investigaron al comprador, pero no encontraron signos sospechosos. Así, rápidamente descartaron al nuevo propietario de la lista de sospechosos y centraron su investigación en otras pistas. La investigación avanzó con urgencia, con la policía intentando reunir cualquier información que pudiera conducir a la identidad del asesino de Kenneth. Pero todo cambió solo unos días después, el 7 de enero de 2018, cuando Bárbara entró a la comisaría por su propia cuenta. Al entrar en la estación, Bárbara esbozó una leve sonrisa y, con una calma extraña, confirmó su nombre, dirección, fecha de nacimiento y finalmente confesó el crimen. La atmósfera en la sala de interrogatorios se volvió tensa y lúgubre mientras los oficiales permanecían en silencio, sin poder hacer preguntas, simplemente escuchando a Bárbara relatar los trágicos detalles de su vida. Frente a ellos se sentaba una mujer de complexión robusta, con cabello blanco y rizado.
gafas de montura negra y una apariencia inocente. Comenzó a relatar sus años de infancia, cuando sufrió abusos y violaciones por parte de su padre, hasta la noche en que decidió acabar con todo matándolo en la casa que había conocido desde niña. La policía quedó atónita al enterarse de que esta mujer tranquila y de aspecto amable, una madre soltera que luchaba contra el cáncer de estómago, era la misma persona que había matado a su propio padre. Lo que Bárbara confesó no solo era un crimen, sino una historia trágica de una vida manchada por el mismo hombre que se suponía debía ser su protector. En el juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Manchester, Bárbara admitió haber cometido el asesinato. Dijo que le había mentido a su hermano, alegando que su padre había sufrido un derrame cerebral por una enfermedad cardíaca que había sido incinerado. Luego aprovechó financieramente, falsificando documentos para cobrar la pensión de su padre, y reclamó la tutela de Kenneth durante más de 10 años, a pesar de que él ya había fallecido. Bárbara Combes luego enfrentó un cargo de homicidio y fue sentenciada a 9 años de prisión por matar a su propio padre, enterrar su cuerpo en el jardín y mantener este secreto durante más de una década. Gracias por sintonizar la historia de crimen real de hoy. No olviden darle like y suscribirse para seguir al tanto de más casos fascinantes en nuestro canal.